Amigos, Andrea Chávez acaba de rematar por completo a Kenia López Rabadán. Y es que el día de ayer hubo un debate bastante fuerte entre la panista y la joven senadora de Morena, donde Kenia López estaba perjurando casi a todos los dioses sabidos y por haber, que ella no había votado en contra de elevar el uso del fentanilo o el tráfico de fentanilo, la creación, la elaboración de sustancias estupefacientes como un delito grave. Y Andrea Chávez se lo dijo, ¿está segura, Kenia? Para que se hagan un poquito la idea de lo que pasó el día de ayer, esto es lo que estaba pegando de gritos Kenia López con Azucena Uresti. Que tenemos algún conocido o algún familiar en Estados Unidos, queremos que a los mexicanos en primera, segunda o tercera generación que viven en Estados Unidos, pues tengan mejores condiciones de vida con este nuevo gobierno allá con nuestros vecinos de Estados Unidos. Pero también es un hecho que hay que reconocer que hemos hecho mal como país, en dónde hemos fallado, en dónde el gobierno ha fallado y por qué el presidente Trump hace esas amenazas que claramente, por cierto, es lo que él dice, lo hicieron ganar en esas Sí, claro. elecciones, ¿no? Y la primera reflexión que tendremos que hacer en este punto, pues por supuesto, es dejar de abrazar a los delincuentes, Azucena. Es claro que este país lo que necesita es seguridad. Lo necesita primero para nosotros, primero para los mexicanos y también, por supuesto, para poder tener una mejor relación internacional. Cuando se tomó la pésima decisión de abrazar a los delincuentes, lo que se hizo en ese momento por el régimen anterior de Morena es elegir a los malos y no a los buenos. Se eligió abrazar a los delincuentes y se eligió dejar de lado a las familias y a millones de mexicanos. Y por eso es que tenemos hoy estos números tan terribles de desaparecidos y o de asesinos. Porque él supone que la gente votó por él por eso, porque lo dijo en campaña y entonces con ese, pues digamos que con ese pretexto o con ese argumento, como por cierto, igualito lo hace Morena aquí, uno cuando se pregunta es que, Morena, ¿por qué estás chatarrizando al Poder Judicial? Morena, ¿por qué estás destruyendo las instituciones? Pues muchas Sí, de las porque respuestas, la mayoría lo votó así, dice ¿no? porque lo dijeron en campaña y entonces por eso suponen los señores del Ajá. régimen que pueden destruir instituciones, destruir la transparencia, destruir al Poder Judicial y demás. Yo te diría, tiene derecho a mejorar las condiciones de su electorado e incluso de quienes no votaron por supuesto, como también este gobierno en México tiene derecho a defender a su electorado y a quienes no votamos por este Sí, gobierno. Ese es el problema. Cuando preguntas, y la unidad que, el problema es que el régimen de Morena lamentablemente le funcionó dividir, le funcionó separar, le funcionó violentar a la oposición, le funcionó y ahora yo creo que sí, la presidenta Sheinbaum está obligada a buscar a todos. ¿Sabes pero pues cuántas había veces? dicho que no. Exacto. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido con el poder Legislativo, legislativo? nunca. Nunca. Yo le pregunto al gobierno de México, ¿por qué defiende? Y por cierto, a los voceros de Morena, ¿por qué defiende A ver, que pregúntaselo. no se declaren a los cárteles como grupos terroristas? ¿Por qué no? ¿Por Si esos son terroristas. Azucena, es muy claro, matan gente, cobran piso, secuestran, envician y enferman con sus drogas a millones de mexicanos, generan terror y empoderan a más delincuentes. Por supuesto que son terroristas. ¿Y la Y si en soberanía? Estados Unidos los quieren nombrar así, pues será problema y decisión de Estados Unidos. Pero incluso nosotros en México así deberíamos de nombrarlos, como Terroristas. terroristas, y no defenderlos como parece que lo está queriendo hacer el gobierno o muchos de sus acompañantes. tenemos Por que ir y un supuesto minuto, que yo Andrés. siempre he votado en contra de que metan a la gente a la cárcel y luego averigüen. Eso es una política terrible del gobierno anterior y que, por cierto, este gobierno ha continuado. Por eso es que este país está ensangrentado, porque sus políticas no están funcionando. No confundas al auditorio. Es claro que ustedes no tienen una prioridad, que es salvar a los mexicanos de este país ensangrentado en el que lo tienen. Su prioridad es tener más poder y más dinero. Esa es, lamentablemente, la realidad de Morena. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en México? Por supuesto, tenemos que generar las condiciones para que haya un acuerdo bilateral México-Estados Unidos sobre seguridad. Para que haya un acuerdo bilateral, lo primero que necesita el gobierno de México es dejar de abrazar a los delincuentes, dejar de solapar a estas personas que lamentablemente tienen secuestrada una gran parte del país. Para que haya un acuerdo bilateral se necesita decir de manera clara y pública que no van a estar del lado del narcotráfico. Por supuesto, cuando se escucha y se ve que se ponen a defender para que no los nombren como grupos terroristas, pues entonces pareciera que el gobierno y muchos de sus voceros y muchos digamos, de la gente que hoy tiene poder está del lado malo, del lado incorrecto. Nosotros en el PAN decimos, sí queremos unidad, sí queremos que este gobierno aplique la ley a los delincuentes, sí queremos que México pueda vivir en paz y con justicia. Esto fue, amigos, Claro que la intervención que tuvo el día de ayer Kenia López en el tema con Azucena Uresti, pero muy a su manipulación y a la manera de hacerlo, no tocó el tema de Andrea Chávez donde le dijo, tú votaste en contra.
muy a su manera, ella pone: México necesita un acuerdo bilateral con Estados Unidos y para eso este gobierno de Morena debe dejar de abrazar a los delincuentes. Aunque al régimen le encanta mentir y editar videos, aquí lo que dije frente a Andrea Chávez. Pero a la señora se le olvidó poner todo lo que dijo. Pero no se preocupen, porque la joven senadora, con todo, le acabó dando en la Mauser. Los panistas no saben ni lo que votan o buscan engañar a nuestro pueblo que, por cierto, ya no les cree. Al igual que el sexenio pasado, votaron en contra de los programas sociales y de la pensión para adultos mayores y luego lo negaron. Hoy la diputada Kenia López Rabadán negó haberse opuesto a catalogar el tráfico de fentanilo como un delito grave en el artículo 19 constitucional. Aquí se los muestro. Ella votó, Kenia votó en contra de elevar a rango constitucional que se considera delito grave la comercialización del fentanilo. ¿Lo votaste en contra? ¡Claro! Ahí está su voto en el tablero. Acuérdate que metieron el voto del fentanilo y Vapeadores. metieron vapeadores. Pero no te lo reservaste. No es cierto, y no era vapeadores, no es cierto. No es Sí, cierto. era vapeadores. Eran Sí, tres era delitos, no vapeadores. es cierto. A ver, aguántame. No es Kenia, cierto. aguántame. Era extorsión. Yo conozco el A ver, dictamen. dale. Era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización del fentanilo. No. En esa votación que les mostré, podemos ver cómo ella votó en contra de que el tráfico de fentanilo sea considerado un delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa. Por cierto, también sostuvo que Xóchitl Gálvez y el PAN ganaron el voto migrante. Vamos a ver. Ustedes perdieron el voto migrante. Ganó el PAN. La doctora Claudia Sheinbaum El Pardo voto ganó con el migrante, voto los migrante. legisladores Por migrantes, Dios, porque si no, no Xochitl les Gálvez o entiendo. Claudia Sheinbaum Los ganó, legisladores Claudia son del Sheinbaum. PAN, por Nuestros Dios. paisanos No digas están con el cosas, movimiento de la no, cuarta no digas transformación. cosas raras. Como dices. Cosa que también es falsa, como se los demuestro a continuación con datos oficiales del INE. A mí me agrada debatir con Kenia, es apasionada, pero no puedo permitir la desinformación. Para pena del PAN, como decía mi yaya, las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces, ¿dónde queda la mentira nuevamente de Kenia López? Y acá la senadora Andrea Chávez está cumpliendo lo que dijo. Ella comentó: terminando el programa, voy a sacar esa información que yo les prometí acá, porque yo no vengo de dientes para afuera. Dos mentirotas que la senadora Andrea Chávez le tumbó por completo a Kenia López en un ratito. Que vaya aprendiendo y se dé cuenta, pues, con qué tipo de senadora se está tratando y no las intente engañar. Esto es muy clásico, amigos, de los panistas. Esto es muy clásico de una oposición moralmente derrotada y una oposición que no busca cómo posicionarse, que no sea mediante mentiras, que no sea mediante engaños. Así las cosas para la oposición, amigos, así las cosas para todo el PAN. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.